Muy buenos días para todos ustedes. Les habla su pastor Pedro Carrillo del Ministerio Libertad a las Naciones, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Bethesda en la ciudad de Barranquilla, Colombia, desde donde les saludamos y les mandamos un abrazo cordial. Hoy vamos a seguir hablando sobre los dones espirituales en la guerra espiritual. Ya tratamos el don de sabiduría y hoy vamos a iniciar con el don de ciencia, y si nos alcanza el tiempo vamos a tratar también el don de discernimiento de espíritus. Ok, amados, el don de ciencia, vamos a definirlo para que usted lo pueda entender, y luego vamos a estar analizando algunos aspectos de la palabra donde el don de ciencia está latente para que usted lo pueda entender. Los dones a veces la gente no lo alcanza a captar, a entender solamente con la definición, sino que tenemos que tener unos ejemplos muy claros para que usted lo pueda entender. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, o sea que la omnisciencia pertenece a Dios. La omnisciencia es la capacidad de conocerlo todo, tanto lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Nuestro Dios lo conoce todo porque es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. El don de ciencia es una parte de esa omnisciencia de Dios. El don de ciencia es aquel que por medio del cual Dios nos revela el pasado, nos revela lo que está sucediendo en el presente y también lo que puede suceder o lo que va a suceder en el futuro. Ese es el don de ciencia. Nuestro Dios no se maneja en el tiempo cronos del ser humano, sino en el tiempo kairos de la eternidad. Nuestro Dios, para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, solo es un solo tiempo. Pero nosotros somos seres infinitos y nosotros manejamos el espacio de pasado, presente y futuro porque nosotros somos finitos. Nosotros tenemos un nacimiento y tenemos un final, mientras que nuestro Dios no lo tiene. Entonces nosotros tenemos por eso un pasado, un presente y un futuro. Eh, Ahora, el don de ciencia, cómo juega dentro del tiempo. El don de ciencia puede mostrar aún cosas desde antes de nacer. El Señor puede mostrar cosas en el vientre, en la niñez, o unos años eh, atrás del presente que vives. Puede, puede mostrar cosas que hay en tu corazón en el presente, deseos, sueños, sentimientos que están guardados en tu corazón, o puede mostrar el futuro, todo lo que sueñas o lo que va a suceder, lo que te va a suceder en el futuro, o lo que previamente te puede suceder si no actúas en el poder de Dios. Ya después voy a explicar sobre eso. El don de ciencia se mueve mucho en todas las áreas de nuestra vida, a través de visiones y a través de sueños, también igual que el don de sabiduría. El don de sabiduría viene siendo la interpretación de esos sueños y en la interpretación de esas visiones. Y el don de ciencia juega mucho con los sueños y juega mucho con las visiones que usted puede tener. Vamos a ver en la palabra, en la escritura, algunos ejemplos del don de ciencia para que usted lo pueda entender más claramente. Voy a comenzar con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo era uno de los profetas que manejaba más el don de ciencia. Hay un pasaje de la escritura que está
en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 7, donde Hazael dice, el título dice, Hazael reina en Siria. Hazael simplemente era un siervo del rey de Siria. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba enfermo y le mandó a Hazael que fuera a visitar al profeta Eliseo para preguntarle si él sanaría de esta enfermedad o si moriría de esa enfermedad. Y cuando Hazael llega donde Eliseo, Eliseo le dice en el versículo 10, le dice a Hazael, ve y dile al rey Ben-Hadad que seguramente sanará. Sin embargo, Jehová ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. O sea, Eliseo se lo quedó mirando fijamente a Hazael y se quedó tan fijo por tanto tiempo que Hazael se ruborizó, o sea, se sintió incómodo de ver cómo el profeta lo miraba tan fijamente. Y luego el profeta se puso a llorar, llorando allí, y Hazael pues le pregunta, ¿por qué llora mi señor? En el versículo 12. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael le dice, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. O sea, que aquí vemos el don profético, el don de ciencia ahí involucrado, y lo vamos a explicar. Eliseo le muestra a Hazael lo que él va a hacer en el futuro. Le dice, el Señor me está mostrando que tú a las fortalezas de Israel, del pueblo de Israel, le pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. O sea, el Señor está mostrando en el futuro toda la maldad de Hazael y cómo iba a hacerle guerra al pueblo de Israel. Primeramente, le había dicho Eliseo a Hazael, dile a tu rey que seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá, ciertamente. O sea, ¿qué está diciendo Eliseo? Ahí está manejando el don profético. Y dice, seguramente sanará. Quiere decir que de la enfermedad por la cual él mandó a preguntar, dice, vas a sanar. Esa enfermedad no tiene nada que ver con tu vida ni con tu muerte. Esa es una enfermedad transitoria, pero sí va a morir. O sea, no iba a morir de la enfermedad, pero sí iba a morir. Estaba mostrando el Señor que muy pronto moriría. ¿Y era por qué? Porque al decirle el profeta Eliseo a Hazael que iba a ser rey de Siria, él fue y mató al rey. Y se montó como rey. Entonces sanaría de la enfermedad, pero iba a morir ciertamente, porque a Dios había mostrado que Hazael iba a hacer esto. Entonces ahí está don de ciencia y está el don de profecía allí funcionando juntamente. Pero para que usted me pueda entender lo que es el don de ciencia, Dios le mostraba al profeta Eliseo el futuro de Hazael, lo que iba a hacer, sus hazañas, sus maldades, que iba a hacer en especial contra los hijos de Israel. Entonces ese es el don de ciencia, mostrar lo del futuro.
cuando el Señor le muestra a uno que la persona va a ser un ministro del Señor, muy usado por Dios. El Señor muestra que vas a ir a las naciones, que Dios te va a usar en muchas naciones, predicando la palabra, ministrando. Entonces Dios está mostrando futuro a través del don de ciencia. Eso no es profecía, es don de ciencia. En otro pasaje de la Escritura, el mismo Eliseo, cuando está con Naamán, eso es el capítulo 5 de Segunda de Reyes, llega Naamán en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, para que usted trabaje aquí mismo, en este mismo pasaje, en este mismo libro. Llega Naamán enfermo de lepra, porque una joven que trabajaba en su casa, que servía a su mujer, le había dicho que el profeta Eliseo lo podía sanar de la lepra que él tenía. Él llega, Eliseo no le abre la puerta, sino que le dice: ve y lávate 7 veces, sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Pero él traía muchos presentes, él traía muchas ofrendas para el profeta Eliseo. Después que él se sana, llega donde Eliseo y le dice: mira, te traje todo esto, vestidos, oro, plata. Y él le dice: no, llévate todas tus cosas, que yo no voy a recibir todas esas ofrendas que has traído. Giesi, que era su sirviente, el sirviente del profeta Eliseo, cuando oye eso, y él tenía mucho amor a las cosas materiales, mucho amor al dinero, esperó que Naamán se fuera, y cuando iba un poquito pues alejado, se fue detrás y le dice: quiero que me entregues lo que trajiste para mi señor, porque mi señor ha dicho que sí, habrá dicho que sí, que se lo mande, que esto. Y este hombre recibió todo el dinero, todas las cosas, pero todo eso lo hizo a escondidas del profeta Eliseo. Y llega Giesi, dice en el versículo 25, estamos en Segunda de Reyes 5, en el versículo 25, le dice: y él entró, hablando de Giesi, del siervo, después de poder recibir todos los regalos que le dio Naamán, y se puso delante de Eliseo, de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte, yo no he ido a ninguna parte. Entonces ahí es donde juega el don de ciencia, y en el versículo 26 le dice Eliseo: él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. O sea, Giesi le dice: yo no he ido a ninguna parte, pero por el don de ciencia, Eliseo juega con el pasado, con lo que pasó hace un tiempecito, cuando él estaba allá con Naamán recibiendo los regalos, y le dice: ¿no estaba mi corazón allí? Entonces le dice: tú estabas recibiendo oro, plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas. Tú estabas recibiendo regalos. Yo estaba ahí cuando tú estabas recibiendo estas cosas. O sea, comenzó el Señor a mostrar lo que había sucedido en ese encuentro entre Giesi y Naamán. El don de ciencia muestra lo que pasó, lo que sucedió. O sea, hablando del pasado. Ya mostramos en el pasaje anterior
cómo Dios muestra el futuro. Acá mostró el pasado. Otro pasaje muy conocido, que es el pasaje de la mujer samaritana, que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Eso usted se lo sabe de memoria, eso usted lo ha escuchado mucho. Jesús está en el pozo de Jacob y llega esta mujer, habla con Jesús y en esa charla Jesús le dice, trae a tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y ahí es donde comienza Jesús a hablar en don de ciencia. Y le dice, 5 maridos has tenido. O sea, 5 maridos has tenido es pasado. Y el que ahora tienes, presente, tiempo presente, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ¿cómo juega el don de ciencia con el pasado y con el presente? El que ahora tienes no es tu marido. Ese es don de ciencia. Entonces, el don de ciencia juega con el pasado, con el presente y con el futuro. Para que usted más o menos entienda, porque la gente a veces confunde el don de ciencia con profecía. No, el don de ciencia es específico. A ver si usted me entiende. O sea, el don de ciencia es específico a una persona, a una congregación con nombre propio, a un ministerio con nombre propio, mientras que la profecía es más generalizada. Así dice el Señor, tan, pero no dice nombre. La profecía no dice nombre, sino que todos los que están escuchando por fe reciben confirmación en sus corazones de lo que Dios ha venido hablando o pensando en su corazón. Una persona, bueno, aquí también estamos hablando del don de profecía de una vez, para que usted pues lo conozca. El don de profecía no involucra nombre propio ni persona específica. El don de profecía es más generalizado. Había un profeta que es el profeta Agabo en el libro de los Hechos. Llega Pablo y el profeta Agabo le quita el cinturón y se ata de manos y pies con ese cinturón y dice, así atarán al dueño de este cinto. O sea, él es un profeta, pero no está profetizando. A ver qué locura estoy hablando. No es ninguna locura. Él es un profeta que tiene el don de ciencia, igual que Eliseo es un profeta y tiene el don de ciencia. Entonces, ¿por qué no es una profecía? Porque está hablando de manera directa para una persona en particular, que es el apóstol Pablo. Está diciendo el dueño de este cinto, y él sabía que era el apóstol Pablo porque él le quitó el cinto. Dice, así atarán al dueño de este cinto. ¿Qué te quiero decir? Ese es don de ciencia donde Dios está mostrando el futuro de lo que le va a suceder al apóstol Pablo. O sea, cuando él llega a Jerusalén, lógicamente lo apresan, lo meten en la cárcel en Cesarea y ahí queda preso hasta que en un viaje lo llevan a Roma porque él pidió ver al rey. Entonces, ese es don de ciencia, porque el Señor le mostró a Agabo lo que iba a suceder en el futuro a una persona en particular. Ya me están entendiendo. Pero cuando una persona en la congregación dice, así dice el Señor, ¿por qué has dejado de orar? ¿Por qué se ha apagado el fuego del Espíritu en tu corazón? Vuelve otra vez a meterte con Dios.
métete en el secreto nuevamente como antes lo hacía. Así ha dicho el Espíritu Santo. Entonces, ahí no está diciendo nombres, ahí no está señalando a una persona en particular. Entonces, cuando no se le habla a una persona específica y no se especifica nombre, entonces eso es profecía. Pero si ya usted dice el nombre, así te dice el Señor, Gloria o Jorge, entonces ya no es profecía, ya es un don de ciencia porque se está hablándole a una persona lo que Dios le ha mostrado. Yo espero que usted me entienda esto que le estoy diciendo. Cuando una persona te profetiza a ti, específicamente, y te dice, el Señor te dice que tus negocios irán bien, aunque parece una profecía, es una palabra que viene a ese profeta por palabra de ciencia. Es Dios mostrando de esa persona algo en particular que va a suceder en el futuro. Eso es ciencia, que la gente lo confunde con profecía porque parece una profecía, pero no es una profecía, es el don de ciencia que está en acción en ese momento. ¿Cómo funciona el don de ciencia? Ya te dije que juega con el futuro, que juega con el presente y que juega con el pasado. Hay personas con el don de ciencia que Dios los utiliza mucho mostrando vidas o digamos generaciones anteriores, donde Dios le muestra todos los pactos, las brujerías, las hechicerías, las idolatrías que hubo en el pasado de esa persona para que esa persona se arrepienta. Asesinatos, pecados, violaciones que hubo en el pasado de esa persona. Y Dios necesita que esa persona pida perdón, corte con esos pactos, con esas maldiciones y se haga libre. Entonces hay gente que Dios lo usa mucho en don de ciencia, mostrándole todo eso. De pronto usted está orando a una persona y siente por el Espíritu que hay pactos que hay que romper, y son pactos de generaciones anteriores que pueden venir por la línea paterna o por la línea materna hace 100 años atrás. Entonces, eso no quiere decir de hablar de vidas pasadas y cosas esas, no. Eso se refiere a maldiciones que vienen afectando a la persona desde sus generaciones anteriores. Y Dios lo muestra es para que se rompa y para que esa persona sea libre en el presente. Hay personas que Dios las usa mucho con el don de ciencia, mostrando las ataduras en el vientre. Oiga bien esto. Siempre que ora a una persona, ve el vientre de la persona cuando está la persona en la barriga, en el vientre de su madre, como un feto. El Señor comienza a mostrar. Y cuando Dios comienza a mostrar eso, quiere decir que allá en ese momento se formaron muchas ataduras emocionales que pueden venir de la misma madre, o sea, llanto, maltrato que tuvo ella, o cosas por el estilo que afectaron al feto, y que eso ha venido trayendo una atadura en la vida de la persona. El don de ciencia no en todos juega igual, no juega de la misma manera. Yo quiero que usted entienda esto, porque hay gente que Dios la usa mucho en el presente, en lo que tiene que ver con las emociones. La persona mira a la otra y comienza Dios a mostrarle los sentimientos de dolor, de tristeza, sentimientos de odio, de venganza que tiene la persona. Entonces el Señor le muestra, dice, estás triste, en tu vida sucedió esto, esto otro, y el Señor quiere que perdones y tal, y estas cosas. Entonces
el don de ciencia a veces Dios lo utiliza mucho en esos ministerios de sanidad interior, para, liberar los sentimientos de ataduras nocivas, de sentimientos nocivos, malévolos que hay en el corazón de la persona. Que Dios, tú puedes estar orando a una persona y Dios te dice ahí en tu corazón, tú sientes, no son unas palabras que te llegan, sino un sentir en donde tú sientes que la persona tiene deseo de quitarse la vida. Y tú dices, el Señor me dice que en varias ocasiones ha intentado quitarte la vida. Cuando ves los autos, los carros, quiere tirarte para que un carro de eso te arrolle, te atropelle. Entonces eso es don de ciencia en el área de los sentimientos. ¿Qué más? A veces estamos orando a una persona y Dios muestra que hay altares que tienen montado a nombre de la persona. El Señor me muestra que hay altares, que hay entierros que están montados a nombre tuyo, entierros para destruirte, entierros. Entonces ahí no es discernimiento de espíritu, ahí es ciencia, porque está mostrando algo oculto que nadie sabe, que está trabajando en el presente contra la persona. Fíjese cómo estamos diferenciando el don de ciencia de la profecía y diferenciándolo de el discernimiento de espíritu. Hay otras personas que tienen el don de ciencia, pero lo trabajan de una manera distinta, porque el don de ciencia tiene otras aplicaciones. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un espíritu dentro de nosotros que está impregnado del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu del Señor se hace uno con nosotros. El espíritu humano se amalgama con el Espíritu del Señor. Entonces, cuando se amalgama con nosotros, entonces nuestros sentidos espirituales se activan. Entonces, el don de ciencia puede trabajar con los sentidos espirituales. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? Vista, oído, olfato, gusto, tacto, el tacto. Entonces, por ejemplo, a veces estamos orando a una persona y sentimos un dolor muy fuerte en la mano derecha, por decir algo. Entonces ahí Dios te está mostrando que esa persona ha estado padeciendo de un dolor en la mano derecha. No te vayas a asustar, hay personas que no conocen de esto y entonces dice, ay, yo cuando oro a las personas siento dolores, siento no sé qué, yo por eso no quiero orar a más nadie porque el enemigo me ataca. No, eso no son ataques del enemigo. Eso es el don de ciencia que opera a través de los sentidos espirituales y uno siente físicamente lo que la persona siente. Entonces uno viene y le dice, el Señor me muestra que tú estás sintiendo un dolor en tal lugar. Eso es para que tú, que estás ministrando, reprendas ese espíritu de dolor para que salga de ese lugar donde está ubicado. Recuerde que nosotros lo que hacemos es enseñar cómo utilizar los dones en la guerra espiritual. Y eso es lo que te estoy enseñando. Cuando estás orando a una persona, cuando yo digo, cuando estás orando a una persona y sientes esto, o sea, es para que tú sepas cómo aplicar el don de ciencia dentro de la guerra, para que ayudes a las personas y para que tú también entiendas el don y cómo operar en él. Por eso usted aquí no escucha que viene de la raíz griega tal, que viene del hebreo no sé qué, y un estudio sistemático del don de ciencia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No. Yo lo aplico a la guerra espiritual porque yo le hablo a guerreros. Porque esta es una capacitación para guerreros. Y yo necesito que usted conozca y entienda estas cosas. Entonces, a veces estamos orando a una persona y entonces sentimos lo que la persona siente. A veces sientes una opresión, una tristeza. A veces sientes que tus riñones te duelen.
Pues todas estas cosas son el sentir de lo que la persona está sintiendo. Entonces es ahí donde tú tienes que entrar a discernir qué es lo que está pasando en la persona. O sea, si siente un dolor en el riñón, entonces quédate quieto, quédate quietecito, quédate tranquilo. El don de ciencia necesita mucha tranquilidad, porque a veces los guerreros son muy acelerados, porque piensan que con el acelere Dios trabaja. Entre más calmado sea usted, más efectivo va a ser. Deje el acelere, deje de estar con tanta angustia cuando está ministrando, como queriendo demostrar quién sabe qué cosa a la gente. Usted no está para demostrarle nada a nadie. Usted está para ayudar a la gente. Y a veces queremos alardear de lo que Dios nos da y queremos hacer cosas que no tenemos por qué hacerlas. Usted tiene que estar tranquilo. Cuando esté orando a una persona, usted esté lo más tranquilo posible. Quédese allí concentrado en lo que está haciendo. Y si usted necesita tomarse una pausa, dejar de hablar, porque es que a veces los guerreros hablan mucho y esa es una sola habladera en lenguas y yo no sé por qué tanto enredo y tanto acelere, si nosotros necesitamos el reposo espiritual para que Dios pueda actuar. ¿Por qué Dios a veces no actúa más en tu vida? Porque tú eres muy acelerado, que hablas mucho. Estás orando a una persona y esa es una sola habladera y una sola, y hablas como 5.000 palabras por segundo. Y como guerrero espiritual usted no tiene por qué estar hablando tan rápido, corriendo, gritando, ni nada de estas cosas. Usted tiene que estar reposado para que pueda actuar en el espíritu. ¿Qué es orar en el espíritu? ¿Qué es actuar en el espíritu? Orar en el espíritu es estar pausado, es estar tranquilo, es estar reposado, esperando la guianza del Espíritu Santo. Cuando usted es acelerado y comienza a orar a una persona y comienza a eso ahí es pura carne, eso es puro acelere, ese es pura verborrea. Entre más calmado está, el Espíritu Santo comienza a mostrar. Usted ora a la persona, Padre, fluye, Señor, ministra, toca su vida, Dios. Y cuando ya los dones comienzan a fluir y yo comienzo a ver o a sentir, yo me quedo callado y espero o puedo decir, Señor, fluye Dios, fluye Señor, muéstrame Dios, guíame Señor. Y comienza Dios a mostrar lo del pasado de la persona en el vientre. Entonces yo veo la persona en el vientre y yo me quedo callado. Yo no me voy a poner a decir, el Señor me está mostrando en el vientre. No, porque todavía no tengo un mensaje claro. Estoy viendo a la persona en el vientre, pero todavía no sé qué es lo que Dios quiere decir con eso. Entonces yo tengo que estar seguro qué es lo que Dios me quiere mostrar. Entonces la persona con los ojos cerrados, quédese con sus ojos cerrados, calladita, y usted allí orando a la persona y haga una pausa. Y usted allí simplemente diga, Señor, ¿qué es eso, Dios? Señor, muéstrame, Dios, guíame. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me la muestras en el vientre? Y entonces, Señor, entra a una segunda línea. La primera línea es, te mostró la persona en el vientre. La segunda línea es, ¿por qué te la mostró en el vientre? Entonces comienza Dios a mostrar heridas, comienza a mostrar el vientre, el feto llorando, o con heridas en el cuerpo, o con heridas en su corazón. Y entonces ya uno entiende, sí, cuando estuviste en el vientre hubo mucho maltrato, y tú te sientes así y así. O sea, lo que quiero que usted sea es una persona muy reposada cuando usted esté orando por una persona, muy tranquila, sin acelere, sin correr, sin aceleramiento, porque los dones o el Espíritu Santo no fluye
en esa carne de acelere y de angustia y de estrés. El Señor, así como Elías, trabaja en el silbo apacible, y a veces creemos que Dios actúa en el terremoto y en el fuego y en la brisa fuerte. No, 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 Él trabaja en el silbo apacible. Entre más tranquilo estés, si usted está ministrando en el púlpito y Dios lo usa en el don de ciencia, coloque a las personas de pie y comience a orar calmado, tranquilo, sin acelere, sin tanta lengua, que a veces creemos que si no decimos 5000 palabras en lengua, entonces la gente va a creer que no hemos orado o que no estamos llenos del Espíritu Santo. No, 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 usted no tiene que alardear ni querer mostrar nada. Quédese quieto, tranquilo. Y comience a orar. Padre, te alabo, te bendigo, Señor. Y interiormente en su mente, Señor, ¿qué quieres mostrar, Dios? Guíame en el nombre de Jesús. ¿Qué hay? ¿Qué quiere, Señor, ministrar? Y comienza Dios, y usted ahí fluye Dios. Ahora, ministra, Espíritu Santo. Usted en el púlpito y la gente de pie, cierre sus ojitos, levante sus manos. Señor, fluye Dios, derrámate Dios. Y comienza Dios a mostrarte de una manera muy incisiva a una persona que está allí, de suéter rojo. Y comienzas tú ahí, Señor, ¿qué quieres mostrar de ella, Dios? Ahora, ahí en tu mente. Y el Señor comienza a mostrarte cosas de ella, futuro, presente y pasado. Entonces cuando ya comienza Dios a mostrarte, entonces a ti, mujer, ya de suéter rojo, así te dice el Señor, tan, ya. Entonces así opera el don de ciencia, calmado, tranquilo. Comienza Dios a mostrar altares, entierros, maldiciones, pactos, mandas, pecados. Comienza Dios a mostrar cosas. Y si usted observa a la gente sabia que trabaja en el don de ciencia, son personas muy calmadas, que no se ponen a acelerarse a hablarle al uno y al otro, sino esperan que Dios le muestre uno, y entonces usted que está allá, venga, y comienza Dios a mostrarle tan. Y si usted en el culto de 3000 personas solamente le habló a 3, ya, no tiene por qué estar alardeando que le va a hablar a todo el mundo. Y entonces cojan una fila aquí y comienza a decir al uno y al otro y al otro y al otro y al otro, y dura 4 o 5 horas orando a 3000 personas en fila. No, usted no tiene por qué alardear. Y porque entonces la carne lo va a hacer hablar cosas que no son, y entonces su ministerio va a caer al piso. Recuerde que el profeta Samuel, el Señor dice, y ninguna palabra Dios dejó que cayera en tierra. O sea, toda palabra que el profeta Samuel lanzaba, ninguna palabra caía a tierra. Ok, entonces estamos hablando del don de ciencia. El profeta Samuel era un hombre que también manejaba mucho el don de ciencia. Manejamos mucho el don de ciencia. Cuando él se encuentra con Saúl por primera vez, Saúl estaba buscando las asnas de su padre Cis, y cuando llegó Saúl a la presencia de Samuel, el Señor enseguida le mostró que él iba a ser el rey de Israel. Entonces él opera en el don de ciencia y le dice, tú vas a ser el rey de Israel, y lo ungió como el rey de Israel. Eso es ciencia, Dios mostrando lo que va a hacer con una persona. Pero fíjese que cuando él llegó a la casa de Isaí para ungir al que iba a ser rey en reemplazo de Saúl, se aceleró y se dejó llevar por la carne, porque vio la apariencia de los 7 hijos de Isaí, que eran corpulentos, que eran fuertes, que eran hombres de guerra, y se aceleró. Y el Señor le dijo, cálmate, deja el acelere, yo no trabajo así.
Espérese, ninguno de esos son. Cálmese. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Tú que operas en el don de ciencia con todo lo que yo estoy hablando, Dios lo que te dice es tranquilícese, espere, porque puede cometer errores, así como lo hizo Samuel. Dice, yo no actúo así en la carne, yo no actúo por apariencias. Yo voy mirando el corazón de las personas y Él va revelando lo que hay en el corazón de las personas. El don de ciencia opera así. Jesucristo, pues por excelencia, ¿no? Él manejaba el don de ciencia. Dice la palabra que Él conocía los pensamientos del corazón de las personas. Imagínense, es tremendo. O sea, no solamente conoce, sino que conoce lo que hay en el corazón y los pensamientos que hay. Estaban los discípulos discutiendo de quién iba a ser el mayor y Jesús enseguida, yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Y cómo? Si ellos estaban hablando de eso ya aparte, sí, ya yo sé lo que ustedes están pensando, pero quiero decirle que el mayor no es el que alardea con más fuerza, sino el que sirve. O sea, Jesús comenzó enseguida a hablarles en el don de ciencia. Natanael llega a Felipe y le dice, Natanael, vamos y te mostraré, ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Sí, 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 ven y ve. Y cuando llega Natanael, Jesús le dice, oh, he aquí un verdadero israelita. O sea, Jesús está mostrando lo que la justicia y la rectitud que había en este hombre. Y le dice, he aquí un verdadero israelita, que en el cual no hay engaño. Y este hombre se espanta y dice, oye, tremendo. ¿Y tú cómo me conoces a mí? O sea, inmediatamente lo que le dice es, oye, ¿tú cómo me conoces a mí? Y le dice, mira, desde antes de que Felipe te trayera, ya yo te conocía ya. Desde que estabas en la higuera ya te vi. Y la higuera son kilómetros y kilómetros muy lejanos. Y dice él, no, ves, este tiene que ser el Mesías. Más nadie puede tener la omnisciencia para conocer las cosas como este hombre. Entonces, ese es el don de ciencia, cómo conoce a las personas, cómo conoce el pensamiento de las personas. Mire, el don de ciencia actúa por intuición. O sea, el don de ciencia no es algo que tú puedes entender a través de los pensamientos, porque todo lo que Dios habla y muestra a través del don de ciencia son cosas espontáneas. O sea, son cosas que llegan en un segundo sin una explicación previa, que tú no tienes cómo con la mente darle una explicación a estas cosas. Y hay gente que trabaja a Dios con el don de ciencia, que la gente dice, yo como que estoy loco, yo tengo unas loqueras raras, unas ideas raras, y yo no creo que eso sea normal. Y no creen en lo que Dios le está mostrando porque creen que son locuras lo que está sucediendo en su mente. Un ejemplo, a veces llega una persona, ¿no?, de visita a tu casa y el Señor te muestra lo que hay en el corazón de la persona. Puede ser malo o puede ser bueno. A veces Dios muestra que la persona que llegó es una persona que tiene engaño en su corazón, tiene maldad en su corazón, pero tú no la conoces y tú dices, yo no sé, pero esa persona, yo siento algo que esa persona no conviene, esa persona no es de fiar. Y los demás te dicen, oye, pero tú cómo dices de eso, si te gusta hablar mal de la gente, tú no conoces a esa persona y pues te pones a hablar así. Es que eso no tiene explicación. O sea, tú no puedes dar una explicación con tus palabras, con tu mente, porque el don de ciencia te muestra cosas espontáneas sin previa explicación. O lo contrario, tú puedes ver una persona y te da una paz, una tranquilidad, una seguridad, un amor hacia esa persona. Y dice, yo no sé, yo siento algo bonito en esa persona, yo no sé, yo siento algo lindo. Esa persona, yo no sé, siento como que si fuera un ángel de Dios, alguien muy bueno, algo muy bonito, algo, ¿me entiendes? Dios muestra lo que hay y no la conoces, pero te da confianza.
te da seguridad para fiarte de ellas. Entonces, ese es don de ciencia. El don de ciencia en la guerra espiritual. Mira, voy a seguir hablando de esto porque esta es la capacitación. El don de ciencia en la guerra espiritual. Llegas a una casa, te dicen, por favor, quiero que me ores la casa. Y cuando alguien te pida para orar por su propiedad, su finca, su oficina, su casa, sus tierras, tienes que ser lo más calmado y lo más tranquilo posible. Porque una casa, una propiedad no se puede orar sin el don de ciencia. ¿Por qué? Porque a veces, te lo voy a decir, yo estoy en una casa, a veces orando una casa, y yo no me acelero, que eso es lo que yo quiero que tú entiendas, sino que comienzo a orar en cualquier lugar de la casa que esté calmado, que esté tranquilo, que no tenga bulla. Yo ahí me encierro a orar. Señor, fluye, ministra a Dios, y cuando ya siento la presencia, siento que el Espíritu está sobre mí, siento ya que la unción se está moviendo, entonces yo comienzo a caminar el cuarto, comienzo a caminar todos los cuartos de la casa, comienzo a caminar la sala, comienzo a caminar el patio de la casa, la parte frontal, la terraza de la casa, y comienzo a caminarla, y a veces siento en unos lugares en especial, siento algo y ahí me quedo, y ahí comienzo a sentir algo. ¿Qué comienzo a sentir? Para que usted lo entienda, cómo trabaja el don de ciencia. A veces siento una inquietud, un desespero, algo extraño, ahí en ese sector donde me coloqué. A veces siento que se me eriza mucho la piel o se me prende un dolor de cabeza muy fuerte. Y entonces yo ahí me quedo y comienzo a orar, Señor, ¿qué es Dios? ¿Qué sucede, Dios? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué siento estas cosas, Dios? Y comienzo a especificar, comienzo a sentir en mis pies fuego, algo caliente en mis pies, un ejemplo. Entonces yo sé que ahí debajo de mis pies, en el piso, hay un entierro ahí. Ahí enterraron algo hace mucho tiempo. Y yo le puedo decir a la persona, mire, cobe ahí que hay un entierro, tranquilamente. Porque por el don de ciencia he alcanzado a percibir que hay algo ahí enterrado. No sé si usted me entiende. Y no lo vi ni por visiones, ni nada de esas cosas, sino que lo sentí a través de los sentidos espirituales. Entonces, usted tiene que estar muy tranquilo cuando usted está orando una casa o cuando está orando una persona, porque Dios te puede operar a través del don de ciencia. Mire, la gente le dice a uno, órame la casa, y ellos lavan la casa. Antes de que uno llegue, ellos lavan la casa, limpian la casa está limpiecita, los pisos brillan, los pisos no tienen muestra de mancha de ninguna especie. Y yo a veces llego a un lugar y comienzo a ver velas encendidas, y estoy ahí en ese rincón y veo velas encendidas. Entonces usted no sabe si esas velas que Dios está mostrando son un altar que pusieron en contra de la persona, o si es un altar que la misma persona ha prendido. Entonces usted tiene que quedarse quieto, no acelerarse. Ya el Señor me mostró velas. No. Eso es andar por la carne. Eso es andar como Samuel, por lo que ve. Tiene que estar muy metido en el espíritu, reposado. Cuando usted vea esas velas, entonces, Señor, ¿qué es eso, Dios? Guíame, Dios, ¿qué es eso, Señor? Y ahí quietecito. Y si suena el teléfono, si alguien le habla, por favor, quieto. Yo ahora mismo no puedo atender a nadie, estoy conectado en el espíritu. Señor, guíame, ¿qué sucede? ¿Qué hay allí? ¿Qué sucede? ¿Qué significan esas velas? Y el Señor a veces me ha dicho, en ocasiones me ha dicho, mira, esas velas es que las personas que viven aquí han encendido velas en ese sector que estoy mostrando. Ahí han prendido velas
a ídolos, a santos, a vírgenes, a espíritus. Y la persona lavó la casa, ahí no se ve residuos de vela, ni manchas de vela, ni nada de esas cosas, pero Dios está mostrando ahí que y yo no le puedo decir, mire, el Señor me está mostrando que ustedes han encendido velas aquí en este lugar. Ay, ¿cómo así tal? Entonces la gente se va a negar y va porque quieren aparentar que son santos y que son no sé qué. Entonces no se ponga a discutir, no se ponga a pelear, solamente dígale, mire, repita conmigo, Señor, te pido perdón por toda vela que yo prendí, a santos, a espíritus, a demonios. Señor, perdóname porque lo hice por ignorancia. Y ya, no se ponga a discutir, porque se pone a discutir, entonces eso debe ser mi abuelita, que ella antes de morir se va a poner, la gente va a sacar excusas y va a mostrar que ellos son santos, que ellos no tienen ninguna clase de pecado y estas cosas. Pero Dios va mostrando cosas. Dios va mostrando. Como me pasó en una ocasión que estaba orando en un cuarto y yo llego a ese cuarto y comienzo a ver como si fueran películas pornográficas. Esto es tremendo, lo que estoy diciendo. Estoy llorando en la casa y entro al cuarto y veo películas pornográficas que pasan así, obscenas, feas. Y cuando yo entro a ese cuarto le digo, por favor, quédense allá afuera, y yo cerré la puerta y comencé a orar al Señor. Señor, ¿qué me estás mostrando aquí, Dios? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver en este cuarto, Dios? Y entonces comienza a decirme el Señor que aquí se ha practicado fornicaciones. Y me mostraba hombres con hombres. Oiga, tremendo esto, ¿eh? Mira lo que estoy diciendo. Hombres con hombres. Y el Señor me estaba diciendo, aquí se practica, aquí en este cuarto, se está practicando sexo homosexual, sexo gay, aquí en este cuarto. Y oiga, tremendo esto. Entonces, por eso te digo, el don de ciencia tú tienes que trabajar con mucha calma. Dios te muestra algo y me tengo que preguntar, Señor, ¿qué es eso? No acercarte. El Señor me mostró, ¿eso quiere decir esto? No, Señor. No, Señor. Nosotros no la sabemos toda. Y el Señor es el que sabe por qué muestra X o Y cosas. Inmediatamente, Señor, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que en este lugar, o sea, Dios está mostrando el pasado y el presente, o sea, el presente de lo que está sucediendo ahí en ese cuarto. El pasado de todas las velas que prendieron en ese cuarto. El pasado, el presente de lo que están ahí enterrado, de las cosas que están enterradas allí. Entonces, yo quiero explicarte cómo trabaja el don de ciencia en la guerra espiritual para que tú le puedas servir mejor al Señor. Yo creo que te ha quedado claro cómo trabaja el don de ciencia. Dios muestra el pasado, Dios muestra el presente o el futuro de una persona. O en este caso de una casa, fíjate tú. O Dios te puede mostrar en visiones o a veces en sueños. A veces en sueños tú estás dormido y Dios te muestra cosas que te pasaron a ti en ese tiempo inconsciente de tu vida que tú no conocías y Dios comienza a mostrártelo. O sea, todos nosotros tenemos una parte consciente, o sea, consciente es lo que tú te acuerdas, y una parte inconsciente que viene siendo las cosas que tú no tienes registradas en tu memoria. Es lo que tú viviste en el vientre, tú no te acuerdas. Lo que tú viviste en tu niñez, tú no te acuerdas. De pronto de 5 años para acá es que tú te vienes a acordar. Y entonces a veces en sueños Dios te puede mostrar una manda donde tú, o una procesión donde te llevaban vestido de santo y de estas cosas. Y Dios te lo muestra en sueños. O sea, ese es el don de ciencia mostrando lo de tu niñez, que está en la parte inconsciente, que tú no tienes en tu memoria, que tú no recuerdas. Y Dios comienza a revelártelo en el mismo sueño. Entonces eso es don de ciencia. A veces Dios te muestra una casa donde tú viviste hace muchos años y Dios está mostrando a través de ese don de ciencia que a ti, allá en esa casa, hicieron un entierro a nombre tuyo.
Personas, por ejemplo, que sueñan que se están cayendo en un vacío, en un abismo. Inclusive hay personas que cuando sienten esa sensación que se están cayendo en un hoyo, inclusive hasta se despiertan asustados, porque es a veces tan estrepitoso ese sentir de que está cayendo ese vacío. Y te despiertas asustados. El don de ciencia diciéndote, hay un entierro a nombre tuyo, te enterraron, estás en un hueco enterrado. O a veces tú sueñas que estás subiendo escaleras, saliendo de un hoyo, subiendo escaleras y nunca alcanzas a salir. Ese es el don de ciencia mostrándote que tú estás enterrado y que tratas de salir pero no puedes salir porque estás enterrado, estás metido en un frasco, en un pote, en un recipiente, en algo, estás metido ahí enterrado. Entonces Dios está mostrando que tú estás metido en un entierro. Entonces tú tienes que reventar eso, deshacerlo, dejarlo sin poder, destruyo todo entierro, muñecos, fotos que tienen a nombre mío, pues todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús. Y toda vela que prendieron invocando mi espíritu para enterrarlo ahí, esa vela se apaga y esas oraciones de invocación las dejo sin poder y mi espíritu queda libre. O sea, hago esta explicación porque yo estoy hablando del entierro, de lo que Dios está mostrando de un entierro, y enseguida te viene a la mente cómo hago, porque ya Dios te mostró y tú estás diciendo, uy, me ha pasado eso. Entonces estoy diciéndolo enseguida para que tú sepas cómo deshacer eso enseguida. Porque yo sé que enseguida tú me vas a preguntar eso y me vas a colocar en el video, pastor, yo he soñado eso, estoy enterrado, ¿cómo hago? Ya te dije enseguida y ya sabes cómo hacer para hacerte libre de esto. Mi amado no me alcanzó para hablar del discernimiento de espíritu, solamente hablé del don de ciencia, cómo trabaja en la guerra espiritual, cómo trabaja en la administración. Bueno, no se pierda el próximo video que se llama el don de discernimiento de espíritu en la guerra espiritual. Y yo sé que estás aprendiendo muchas cosas, sé que has crecido mucho en todo esto de lo que hemos hablado hoy. No te olvides de orar por mí, ora por tu pastor Pedro Carrillo, que Dios lo bendiga, que Dios me dé salud y que me bendiga económicamente, muchacho, yo también necesito. Gloria a Dios. Bueno, no te olvides tampoco de inscribirte ahí en nuestro canal donde dice suscribirse, ahí dale clic, y donde está una campanita, dale clic a la campanita porque eso es alerta, o sea, para que cuando yo coloque un video te avise enseguida allí apenas tú abras YouTube que quieres oír música y algo, y ahí me sale enseguida el video que yo coloqué. Si tú colocas la campanita, los videos van a salir nuevo, va a decir nuevo del pastor Pedro Carrillo, para que tú lo veas. Mi amado, te deseo un día precioso, un día feliz. Anote, anote las cosas que le gustó, que aprendió, anote. Y no se olvide de colocar su testimonio ahí en el video, ahí debajo, dice allí mensaje. Y usted coloque su mensajito allí, que las personas que entran a YouTube se ponen a leer los mensajes y depende de los mensajes uno sabe si el video es bueno o no. Entonces, mi amado, les amamos mucho. Nuestro deseo es que usted aprenda cada día más, crezca en la guerra espiritual y que conozca los dones que Dios le ha dado a usted. Esos dones que están en su vida y que usted ni siquiera los conoce. Muchos seguros que están diciendo, epa, fíjate, Dios me usa así de esa manera y yo no sabía que eso era el don de ciencia. Para que usted vea cómo son las cosas. Mi amado, se nos acaba el tiempo, la hora ha corrido rápido. Los quiero mucho, que el Señor me los bendiga grandemente y que ayude a todo aquel, te ayude a todo aquel que le pida oración, no se niegue. Toda persona que le pida oración, de orar su casa, de orar, cada vez que usted ora, usted aprende. Cada vez que usted ora, usted mismo es sorprendido porque Dios comienza a usarlo y los dones se desatan, los conocimientos se desatan y usted va a operar en poder del Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor. Padre, gracias, te bendigo, Señor, y bendice, Señor, a todos aquellos, Dios, que están en sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde.